Ya. Ya. Entonces vamos a empezar con la asesoría de hoy. Vamos a hablar primero sobre el sistema óseo articular. En sí, la primera clase, lo que ya han hablado en su teoría es más que nada evaluar de qué forma o qué métodos de estudio por imagen puedan ser útiles, digamos, en esta parte del segmento de lo que es más que nada óseo y articular. Pero para poder empezar a hablar, digamos, de algunos métodos diagnósticos, tenemos que conocer un poco la anatomía por imagen del hueso normal. Entonces, ya. Entonces, para el tema del sistema locomotor, el sistema óseo, tenemos que recordar ciertas funciones que cumple, entre las cuales primero tiene que es la protección de órganos y también sirve de soporte hacia músculos y tejidos blandos. Esto es importante porque también va a permitir lo que es la locomoción completa de, digamos, de la persona. Otro punto importante es la homeostasis mineral, ya que va a almacenar una serie de, digamos, de minerales como es el calcio, como es el fósforo, los cuales van a ser bastante útiles para el tema de contracción y para el tema de a nivel muscular más que nada. Y bueno, otra función es la hematopoiesis, que es más que nada la producción de células sanguíneas. Entonces, recordando un poco lo que es, digamos, cómo se va a dividir lo que es el aparato locomotor, va a tener una división tanto a nivel axial, que va a constar por 80 huesos, y una división apendicular, que va a estar constituida por 126 huesos. Entonces, a nivel axial vamos a tener lo que es la parte de la cabeza, los huesos de la columna vertebral, lo que es la caja torácica, lo que es el esternón y lo que es la pelvis. Todo eso va a conformar netamente lo que es la división a nivel axial. Pero cuando hablamos de a nivel apendicular, va a constituir todo lo que son los miembros, tanto miembros superiores como miembros inferiores. En el caso de los miembros superiores tenemos lo que es el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo y las falanges. Y en el caso de los miembros inferiores, tenemos lo que conocen, ¿no? El fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el tarso, metatarso y lo que son las falanges también. Ahora, con respecto a las partes del hueso, vamos a poder dividirlas. Hay algo importante que tienen que recordar y es cuando hablamos, digamos, en la parte radiológica, vamos a hablar mucho de lo que es, digamos, la parte cortical. Entonces, cuando hablamos de parte cortical del hueso, digamos que es la parte superficial ósea, o sea, todo lo que se encuentra en esta zona de acá. Y eso va a ser muy importante porque cuando hablemos de patologías, en esa zona, justamente en esa zona cortical es donde vamos a tener varias, digamos, afecciones o cambios de color. O sea, se va a ver más radiolúcido o más radiopaco. Otro que quiero que recuerden es más que nada por usar terminología de anatomía, que es para que recuerden un poquito lo que es la epífisis proximal, que se encuentra en la parte de acá. Luego viene lo que es la metáfisis proximal. Luego viene lo que es toda la diáfisis. Y en la diáfisis vamos a tener las dos partes. Una que es la parte cortical que les estoy mencionando, la parte más externa, la parte, digamos, de la superficie ósea. Y otro que es la parte más central, donde se encuentra el canal medular. ¿Se acuerdan que cuando vimos el primer segmento, les comenté que cuando hablamos de la densidad ósea o cuando hablamos de hueso, habían dos tonalidades, tanto radiolúcida como radiopaca? Entonces, acá se puede diferenciar mucho mejor. ¿Por qué? Porque la parte externa va a ser más radiopaca. En cambio, la parte del canal medular va a ser más radiolúcida. Recordad otra vez, metáfisis distal y la epífisis distal. Y acá vamos a tener nuevamente lo que es la cortical y lo que son las trabéculas. Esto que ven acá como rayitas, ya, eso son las trabéculas. Ahora, con respecto a la clasificación, para que ustedes también recuerden un poco, la clasificación de los huesos según su forma se puede dividir en 4. Primero tenemos lo que son los huesos largos. Estos huesos largos van a ser más cilíndricos, va a predominar más lo que es la longitud que el ancho y el grosor.
y se van a dividir tanto en diáfisis como metáfisis como epífisis. Como ejemplo más común tenemos lo que es el húmero, tenemos lo que es el fémur, los metacarpos, entre otros, ¿no? Más que nada para que lo recuerden. Ahora, otra clasificación u otro punto dentro de la clasificación según la forma son los huesos cortos. Los huesos cortos van a tener, digamos, una forma más cuboide y su función principal van a ser de amortiguación. Es por ello que digamos, los más frecuentes, digamos, los más comunes son los huesos del carpo y también del tarso. ¿Por qué? Porque van a servir de amortiguación justamente en la articulación más importante. Otra clasificación según su forma son los huesos planos. Los huesos planos van a ser huesos más delgados, más anchos y largos, y van a tener lo que son dos placas. Una placa que son casi paralelas, compactas de hueso compacto, y otro donde está el hueso esponjoso, toda la parte de acá. Lo que van a hacer o la función que tienen estos huesos planos es más que nada de proteger a los tejidos blandos, sirve como principales lugares de inserción para lo que son los músculos, digamos, las masas musculares más grandes. Y dentro de los ejemplos más comunes tenemos lo que es la escápula, lo que son los huesos de la cadera y también lo que son los huesos de la cabeza. Y por último tenemos lo que son los huesos de tipo irregulares, que estos van a ser impares y se van a encontrar principalmente en lo que es una línea media. Generalmente, y el ejemplo más común son, digamos, las vértebras, que nos van a servir, digamos, como huesos de protección también para lo que es el sistema nervioso central, más que nada por su canal. Y bueno, también se pueden encontrar en algunos huesos de la cara también. Ya. Ahora, al igual como les enseñé cómo se leía o qué cosas tenían que tener en cuenta para poder leer, digamos, una radiografía correcta de cardio o de neumo, acá también en el sistema óseo también hay, digamos, una serie de datos que ustedes tienen que recordar para poder leerlo de manera correcta. Primero recordar las 5 densidades que ya lo hemos visto. En este punto, digamos que en el sistema óseo también lo van a ver bastante frecuente. Recordar nuevamente que a la periferia y la parte cortical se va a ver más radio opaca y en el centro se va a ver más radio lúcido. En algunos casos, por ejemplo, esta es una radiografía de una prótesis completa de rodilla, donde se ve claramente la densidad metal que va a sobresalir por las demás densidades o por los demás, digamos, partes. Y también hay un punto importante que a veces no se toma en cuenta, pero también sirve mucho en la parte radiográfica del sistema óseo, que es la parte grasa. ¿Por qué? Porque también se va a poder, digamos, diferenciar cuando hay algún tipo de luxación, algún tipo de fractura, algún tipo de esguince. También se genera lo que es una inflamación a nivel alrededor, digamos, de la zona. Entonces, eso también es un hallazgo importante que ustedes lo van a poder ver en una radiografía. Entonces, primero cuando leemos un estudio del sistema óseo tenemos que recordar y tenemos que ver en qué incidencia se encuentra, en qué incidencia estamos viendo la radiografía. Puede ser una radiografía en una incidencia frontal, como es en este caso, o una incidencia lateral. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, es una radiografía de tobillo izquierdo. Otro punto importante que tienen que recordar es saber ver la densidad ósea. La densidad ósea es lo que nos va, digamos, el estudio gold estándar para poder confirmar netamente lo que es la densitometría. Lo que es la densidad ósea es la densitometría. La densitometría es un estudio que ahorita les voy a mostrar más adelante que nos va a permitir medir el grado de, digamos, de la densidad que tienen los huesos y según eso poder clasificarlo por patologías o digamos por algunas afecciones. Y acá hay dos puntos importantes que son como que opuestos que les pueden preguntar en el tema de densidad ósea. En el caso de la osteopenia, en la radiografía de una osteopenia lo que vamos a ver los huesos es en una densidad radiolúcida, ya que en una osteopenia el hueso va a ser incapaz de reabsorber lo que es el calcio. Entonces, como no puede absorber el calcio, digamos que los huesos se van a ver mucho más radiolúcidos. Es por eso que, digamos, el color que presentan es como que un poquito más transparente, como lo ven acá, en la parte central y también en la parte periférica. Por lo contrario, en una osteopetrosis, lo que pasa acá es que vamos a ver, digamos, las densidades óseas en una densidad más radioopaca. Va a haber una radiopacidad mayor. Y esto es a causa de una afección congénita, donde hay una alteración en los osteoclastos. Y esto va a dar una, digamos, una limitante, va a darle una incapacidad de poder reabsorber
Entonces, como lo reabsorbe de manera irregular, digamos que se va a ver, digamos, mucho más radiopaca en estas radiografías. Ahora, otra cosa importante que tienen que ver cuando leamos un estudio del sistema óseo es la morfología, el número, tamaño y los espacios articulares. Es importante el tema de espacios articulares porque hay ciertas patologías, como es el caso de la anquilosis, en la cual se va a decir que es cuando los huesitos, por ejemplo, en este caso los huesitos de la muñeca, se encuentran unidos, o sea, la articulación no tiene esos espacios articulares como la de acá, por ejemplo, estos espacios articulares normales que los va a tener como que unidos y va a dar la imagen, va a dar la impresión de que está completamente como si fuera una sola masa. Entonces acá, por ejemplo, ese es un signo que nos puede indicar que estamos frente a una anquilosis. Otro punto importante es el tema de la genesia. También tenemos que saber reconocer los huesos y dónde se encuentran cada uno. Entonces, por ejemplo, esta es una genesia de una ausencia bilateral de peroné. Claramente se ve que acá no hay, digamos, ese huesito y por lo tanto estamos frente a una genesia. Entonces, recordar siempre cuando ven una estructura o una radiografía ósea, contar todas las partes que estén completas y también que se encuentren los espacios articulares en las regiones que se tienen que encontrar. Ahora, otro punto importante también, como lo mencioné, el número también de huesos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, como es la polidactilia, vamos a encontrar lo que son los huesos supernuméricos, en el cual, por ejemplo, se da comúnmente como una alteración o una malformación para los niños, en el cual, por ejemplo, acá presenta 2 dedos de más. Entonces, también saber, digamos, contar en esa parte es importante para, digamos, detectar alguna patología. Y bueno, por último, también lo que es la orientación de los ejes. En este caso, por ejemplo, la artritis, esta radiografía es una radiografía muy clásica de artritis. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, los huesos, una desviación de los huesos tanto del metacarpo, de las falanges, se encuentran, digamos, más direccionadas hacia la zona externa, cosa que en una mano normal ustedes lo ven, digamos, direccionadas de frente. Entonces, esta imagen de acá, esta imagen radiográfica de acá, es una imagen característica de lo que es una artritis. ¿Ok? Y como les mencioné, muy aparte de solamente centrarnos en ver las estructuras óseas, también tenemos que centrarnos en ver lo que es, digamos, alrededor, con respecto a las densidades blandas. Por ejemplo, acá podemos ver lo que es una luxación de tobillo en procesos traumáticos, como son las luxaciones, fracturas, esguinces. También se va a poder visualizar lo que es un aumento del volumen alrededor en toda la masa ósea, más que nada en las masas blandas, van a poder ver lo que es la inflamación propiamente de lo que es el proceso traumático. Entonces la radiografía también nos ayuda mucho a poder detectar ese punto. Además, no solamente nos permite ver las partes blandas, sino en el caso de, por ejemplo, algún cuerpo extraño, como es el tema de las balas o heridas por balas, también van a poder detectar estos cuerpos extraños, como acá, por ejemplo, van a poder detectar claramente la bala ahí, van a poder ver que es una densidad metálica y ven alrededor toda esta parte que está edematosa, todo el edema que genera alrededor, digamos, de la zona del cuerpo extraño. Va a haber un aumento de esas partes blandas. Ahora, para la técnica de evaluación del sistema óseo articular vamos a usar las mismas técnicas, tanto radiografía, tomo, resonancia, gammagrafía, ecografía, para el tema del sistema óseo. Lo importante que es que ustedes sepan cuál, digamos, va a ayudarles a ustedes a poder detectar de una mejor forma y más rápido algunas patologías. Entonces, recordando un poquito, en el tema de la radiografía simple, esta va a ser, a diferencia de, por ejemplo, en cardiología, la radiografía simple sí va a ser la de primera elección para cualquier patología del aparato locomotor y es, digamos, la más fácil porque es bastante accesible. Ustedes ya saben las ventajas. Es rápida, accesible, barata, es fácil de tomar. Nos permite ver, digamos, completamente lo que son las articulaciones, nos permite ver, digamos, algunas patologías traumáticas. Es bastante útil para el tema de, digamos, el sistema óseo. Ahora, para ver las extremidades se sugiere que haya un mínimo de 2 proyecciones, ya sea antero-posterior más una lateral, o según lo que el médico, digamos, se le sea más fácil y útil. Y en el caso de las articulaciones, por lo mismo que son más pequeñas, que tienen más huesillos,
se pide mínimo de 3 proyecciones. Entonces, recordando un poco la anatomía, acá tenemos lo que es la cabeza humeral, la diáfisis humeral, los cóndilos humerales, esta es la articulación del hombro y la articulación del codo. A veces cuando ustedes les pidan en sus prácticas de diagnóstico describir, describan tal cual la anatomía, describan lo que ustedes vean, utilicen las terminologías de radiolúcido, radiopaco, describan lo que es la cortical, ven el canal medular, cómo es que lo ven, si es una derecha o izquierda. Todas esas características, créanme que de un inicio al doctor realmente le llama la atención porque a él lo que les importa es que ustedes sepan identificar lo que están viendo. En diagnóstico no es muy importante, o digamos que en esa primera etapa no es muy importante que ustedes le digan, el paciente tiene tal cosa. No. Primero lo que nos importa es que ustedes sepan describirlo correctamente y en base a cómo lo describan, ustedes puedan llegar a un diagnóstico. Entonces, esas cosillas de poder decir cabeza humeral, diáfisis, cortical, canal medular, articulación del hombro y esas cosas, sería bueno que también lo estén practicando para cuando les toque la parte práctica. Ahora, este es otro ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es una radiografía en parte lateral. Esta es una radiografía anteroposterior y esta es una radiografía oblicua. Generalmente para el tema de extremidades, ya les dije, principalmente la anteroposterior y la lateral. Ahora, estas de acá van a ser más que nada como sugerencias. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una afección a nivel del hombro, la incidencia más común es que se tome una anteroposterior. Y se puede hacer diferentes proyecciones según la patología o según la sospecha clínica que ustedes tengan. Por ejemplo, si estamos sospechando de una luxación posterior glenohumeral, es recomendable hacerlo en una rotación externa. Ustedes pueden, digamos, manipular según la posibilidad del paciente para que la radiografía salga mucho mejor. Entonces también, digamos, hay otra proyección, una proyección en Y de la escápula que también les va a poder ver mucho mejor, por ejemplo, el espacio entre la superficie inferior del acromion y la cabeza humeral. O sea, si su afección está en esa zona, tener una proyección en este tipo les va a ayudar mucho mejor a sacar una imagen más fina, por así decirlo. Y por último, sería buena la proyección axilar en el caso que ustedes quieran visualizar lo que es la cavidad glenoidea. En el caso del codo, si es como es una articulación, se va a pedir mínimo 3 proyecciones anteroposteriores y también una lateral. Y es útil cuando estamos frente a algún tipo de fractura para ver más que nada lo que es la cabeza del radio y en qué zona exactamente se encuentra, digamos, esta afección. En el caso de la muñeca y la mano, es bastante útil principalmente para lo que es enfermedades como la artritis. Esa es una de las principales indicaciones para solicitar una radiografía de mano y muñeca. La anteroposterior, la lateral y la oblicua son incidencias bastante útiles porque permite ver en la totalidad lo que es la mano y la muñeca. Además, en este punto sí es importante que ustedes recuerden la anatomía y sobre todo estos huesillos de acá. Recordar, voy a hacerle un zoom para que ustedes recuerden. Ahí está. Eso sí me importa que lo aprendan porque a veces les preguntan en los pasitos. Entonces, recordar más que nada el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el pisiforme, piramidal, semilunar, y el que más preguntan porque es el que más se ve afectado siempre en lo que son patologías o afecciones a nivel de la muñeca, es el escafoides que se encuentra acá, que es el más grandecito. Ahí. Entonces, eso sí se aprenden, es memoria recordarlo de anatomía. Y más que nada el escafoides, porque es el que más, digamos, paga pato en todas las patologías de este punto. Y ahí sí se ve, digamos, en una radiografía de muñeca. Hay veces, por ejemplo, cuando yo vi diagnóstico, que cuando la doctora me ponía imágenes de muñeca, me hacía decirle cuáles eran los huesos de cada uno. Entonces, por eso les digo que se lo aprendan, porque les pueden preguntar en sus horarios. Ahora, en el tema de cadera y pelvis es muy útil también la anteroposterior, sobre todo cuando queremos ver el tema del agujero obturador y también la parte de esta articulación. Entonces, cuando ustedes quieran ver estas partes, y también la parte de la cadera propiamente. Entonces, más que nada, en este punto, igual como en pulmón les decía que comparen uno con otro, acá también, en cadera y pelvis, es importante que ustedes comparen tanto las articulaciones de un lado como las articulaciones del otro. Y bueno, en la del tobillo y pie es muy similar también a recordar lo que son los huesillos del pie. Y las incidencias que utilizan es la anteroposterior, la lateral y la oblicua.
En el caso de la rodilla, lo toman principalmente cuando sospechan de alguna afección a nivel del espacio articular, o sea, a nivel de este espacio. Y también para poder visualizar lo que es la rótula. Entonces, las incidencias más comunes van a ser la anteroposterior, la lateral y, digamos, la tangencial de rótula. ¿Ok? Principalmente para evaluar eso y lo que es el espacio articular. Y en el caso de la columna cervical, también es la anteroposterior o la lateral. Y se toma con la boca abierta. Se toma de forma frontal con la boca abierta para poder detectar o poder identificar lo que son las odontoides. Y también es importante para poder visualizar lo que son las vértebras o los cuerpos vertebrales, pero a nivel de cervicales. Se toman también importante cuando hay algún tipo de accidente a nivel, digamos, por ejemplo, automovilístico, y es importante ver la zona, digamos, superior en la parte de las cervicales. También es útil tomar, digamos, a nivel de esta zona, tomarle una posición de anteroposterior o lateral. Acá, por ejemplo, ven lo que es una proyección oblicua y más que nada para poder visualizar toda la parte mandibular también. Y bueno, la parte, digamos, de las cervicales, poder diferenciarlas también un poco más. A ver, esto sí me interesa que se lo aprendan y también es como que una pregunta que les puede venir. Cuando hablamos de columna dorsal y lumbar, tenemos que recordar que tenemos que tomarla siempre en anteroposterior y lateral. ¿Por qué? Porque hay una patología muy frecuente que nos puede hacer, digamos, con esos estudios, principalmente de columna dorsal y lumbar, nos puede dar el diagnóstico de esta patología. Y esta patología es una espondilolisis. Espondilolisis. La espondilolisis va a consistir en lo que es la ruptura de la lámina de la vértebra, de forma que la articulación se va a quedar separada, queda separada del resto de las articulaciones. Es como que se vuelve solita. Y para esta patología, para la espondilolisis, hay un signo, hay un signo muy común que se llama el signo del perro. Tal cual. Espondilolisis, signo del perro. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de que ven que esa membrana o esa, digamos, esa lámina de la vértebra se rompe, se separa, va a dar esta imagen como si fuera de un perrito. Entonces ahí lo van a poder distinguir muy bien, se nota clarísimo porque deja como una sombra en forma de perrito y ya su imaginación vuela, y si ustedes ven eso, podrán decir que estamos frente a una espondilolisis. ¿Por qué? Porque se saca una radiografía de la columna dorsal y lumbar. Y bueno, por último, a nivel del sacrocoxis, nuevamente el anteroposterior y lateral, y más que nada para ver la articulación sacroiliacas. No hay mayor ciencia ahí. Ok, entonces con eso acabamos lo que es radiografía. Obviamente recuerden que esta primera clase es solamente como para que ustedes sepan qué estudios imágenes, pero ahorita que ya veamos las patologías van a poder ver mucho más a fondo cómo es que se sacan o qué signos radiográficos se pueden ver en cada una de esas. En el caso de la tomografía va a ser otro estudio de imagen que se va a usar lo que son radiaciones ionizantes, en la cual se van a poder obtener diversas imágenes, tanto axiales, que van a ser obviamente mucho mejores que una radiografía. Nos permite hacer lo que son reconstrucciones de imagen para poder evaluar mucho más a fondo lo que son las fracturas, tal vez fracturas más pequeñas a nivel de la pelvis, a nivel del calcáneo, a nivel de lo que es la muñeca, la cara, estructuras donde nos permitan, digamos, visualizar mucho más. O sea, la radiografía es muy útil, pero si ustedes, digamos, están frente a, digamos, a una afección más pequeña, más metidita, quieren corroborar nuevamente, pueden utilizar lo que es una tomografía. Ya hay ciertos casos que pueden, digamos, sí o sí, mejor dicho, tienen que pedir sí o sí una tomografía. En primer caso, los traumatismos óseos, más que nada para poder determinar el número y la localización de ciertos fragmentos óseos, la fractura como tal a nivel articular o fragmentos intraarticulares. Otra condición para pedir tomografía, la displasia de cadera. Es muy importante también pedirlo en una displasia de cadera. Otra, en tumores también es útil, más adelante veremos cuál es más útil, pero los tumores, como por ejemplo el osteoma osteoide, para detectar más que nada la zona central de todo, digamos, de todo el origen del tumor. También es importante o es útil la tomografía. En estudios, digamos, de zonas más complejas, donde la radiografía a simple vista no nos permita dar una imagen tan definida o fina, digamos, de la estructura. Por ejemplo, en fracturas de pelvis, fracturas de hombros, columna, tarso y carpianos. Complicaciones de la prótesis también.
y en retraso de consolidación de fractura y presencia de pseudoartrosis. La desventaja, como ya lo hemos visto, la tomografía presenta, digamos, una dosis de radiación al paciente, el cual es mucho mayor a que cuando se le somete al paciente a una radiografía. Entonces, esa es una desventaja, la administración, digamos, de o digamos la exposición a radiación mucho mayor que una radiografía. Y otro punto es que, por ejemplo, en las tomografías, el tema de las partes blandas no se logran apreciar tan bien como en una radiografía, porque ya en una tomografía se toca ya, se vuelven más duras. La misma imagen por acá, esta es una tomografía y esta es una radiografía. En la radiografía las partes, digamos, blandas se pueden visualizar mucho mejor. En cambio, las tomografías se ven, digamos, más uniformemente, lo cual no nos permite dar una imagen tan, digamos, tan agradable para poder ver lo que es la afección a nivel de las partes blandas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es una radiografía simple de calcáneo, donde se va a poder ver cierta irregularidad en la parte de acá. Ven una cierta irregularidad, lo cual nos puede indicar una idea sugestiva de lo que es una fractura. Y en una tomografía se va a poder realizar lo que es la reconstrucción coronal y sagital y vamos a poder ver mucho más nítidamente lo que es la fractura a este nivel. Lo que en la radiografía se podrán ver como pequeñas manchas alrededor, acá se van a poder diferenciar mucho mejor porque, digamos, las zonas de hueso se dotan más claramente y ustedes van a poder ver, digamos, las zonas afectadas mucho mejor, tanto en una zona o en un corte coronal como en un corte sagital. Acá, por ejemplo, vemos lo que es una fractura, que en una radiografía no se puede ver a simple vista. Ustedes ven como que acá hay una afección, ven un poquito de edema en la parte de acá, pero no se ve exactamente lo que es la fractura de rodilla. En cambio, en una tomografía ya se puede visualizar mucho más la parte, digamos, que se encuentra afectada, y acá mucho mejor. ¿Ven cómo está todo rotito acá? Ya, esa es la parte de la fractura de la rodilla. Este, por ejemplo, es otra, digamos que es una fractura a nivel del cuello, del húmero con un desplazamiento. Esto es a nivel del hombro. Ven acá toda la parte superior del húmero, la parte del cuello, se encuentra como que todo roto. Entonces, en una radiografía ustedes ven, dicen, hay una afección, claro que sí se ve, pero en una tomografía, y hasta en una tomografía 3D, esto es una tomografía en 3D, se puede ver mucho mejor lo que es el desplazamiento, vemos lo que es la fractura, y se puede planear de una manera más óptima lo que es la cirugía de reconstrucción, porque esto ya no es solamente poner, digamos, un yeso o algo así, sino que tiene que tener una reconstrucción con una cirugía posterior. Acá de igual forma vemos lo que es una fractura de pelvis. Acá en una radiografía se puede visualizar un poco, pero digamos que en en 3D ya se ve completamente lo que es la fractura. Acá también, de acá, todo eso de acá. ¡Ay! Ya. Entonces, digamos que las tomografías son también mucho más útiles, más que nada en estas zonas, ¿no? Del sacro, del coxis, en algunos huesos de la cara, donde digamos que la delicadeza que tenemos que tener para poder ver las imágenes tiene que ser mayor. Ya. Ahora pasamos a lo que es la resonancia magnética. En el caso de la resonancia magnética, no es muy buena para evaluar huesos. No es muy invasiva, no usa radiación y va a cubrir partes más grandes del cuerpo, ¿ok? La resonancia magnética sí va a ser útil para ver en primera instancia lo que es también metástasis. Vamos a ver, por ejemplo, en algunos cánceres como cáncer de mama, cáncer de próstata, en la cual va a ser bastante común que se vaya, digamos, a las zonas de los huesos. Entonces, la resonancia magnética nos puede ayudar, digamos, a ver qué zonas se encuentran afectadas por una metástasis. Otro es que se pueden obtener múltiples y diferentes tipos de imágenes en todos los planos. Es bastante preciso y se puede ver, digamos, en 3 planos. ¿Se acuerdan que en resonancia veíamos según T1 o T2? Ya, acá también tienen que recordarlo. Otra indicada también en lesiones de articulación, de partes blandas y de médula ósea el aparato locomotor. Ahora, en T1 va a ser recomendada para poder evaluar lo que son los tendones, los ligamentos y los meniscos. Los meniscos van a ser se van a poder diferenciar mucho en lo que es la resonancia magnética, sobre todo en la T1. Esos 3, tendones, ligamento, meniscos, se van a poder evaluar bastante bien en lo que es una resonancia magnética en T1.
Y en T2 se evalúa más que nada lo que es el cartílago articular, lo que es la presencia de algún líquido y también lo que es derrame. Más que nada por el tipo de color que veíamos. ¿Se acuerdan más o menos esa tabla que lo hemos repasado 1000 veces? Ya, eso también acá lo van a poder diferenciar mucho mejor. Entonces, por ejemplo, en una resonancia magnética de hombro, por ejemplo, lo vamos a solicitar cuando tengamos sospecha de alguna lesión del manguito rotadores, tendón de bíceps, hombro doloroso, neuropatías compresivas y lesiones inflamatorias. Entonces, lo que van a ver, por ejemplo, acá es el supraespinoso. Acá van a ver lo que es una calcificación, netamente por el color se va a poder diferenciar mucho más. Y ven acá lo que es la deltoides. Entonces, si se dan cuenta, la tonalidad o digamos la imagen que se puede visualizar es mucho mejor o mucho más nítida a comparación de una tomografía o una radiografía también. Esta, por ejemplo, es una tendinitis crónica. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una comparación de lo que es una resonancia, lo que es una radiografía, por ejemplo, y cómo se va a ver en una radiografía en T1 y una radiografía en T2. Si se dan cuenta, el cambio de tonalidad es más que nada por las densidades que se ven diferentes tanto en T1 como en T2. Y acá les hice un cuadrito resumen, más que nada para que lo repasen y sepan qué patología sospechar, si es que están viendo, digamos, en la zona del codo, en la mano y muñeca, cadera, tobillo y pie y columna. Entonces, si ustedes les ponen, digamos, alguna radiografía en estas zonas, ustedes tienen que empezar a sospechar, digamos, desde acá para acá. Son las patologías más probables que les pueden preguntar y que se van a encontrar netamente en estas zonas. Ahora, el penúltimo examen es la ecografía. Con el tema de la ecografía va a tener una gran resolución en lo que es la evaluación del músculo. Es el examen de primera elección para lo que es toda la exploración a nivel articular cuando se sospecha compromiso de tendones en la cápsula aponeurótica. Más que nada cuando sospechan a nivel, cuando quieran ver más nítidamente lo que son los tendones, lo que es el tejido graso en la piel y cartílago articular. En estos 4 es donde ustedes van a sospechar o pueden pedir una ecografía, porque se va a ver mucho mejor. Otro punto es un estudio, recuerden, es un estudio localizado, lo cual nos permite ver una zona más pequeña, de partes blandas generalmente. No muestra tanto detalle anatómico, digamos, de huesos como tal, porque acuérdense, si ustedes ponen el transductor en un hueso, van a ver nada, porque es como que duro y van a ver nada. En cambio, es por eso que se solicita la ecografía en lo que son tendones, en lo que es en la parte de la grasa, la piel y cartílago. ¿Por qué? Porque ahí se van a poder visualizar mucho mejor a nivel ecográfico. Se pide mucho para lo que es a nivel de la muñeca, a nivel del hombro, cuando sospechan de ruptura del manguito, el manguito rotador o del tendón largo del bíceps. Y también cuando sospechan de pequeñas colecciones líquidas, pequeños derrames a nivel, digamos, por ejemplo, de la muñeca, cuando hay claro, cuando hay algún tipo de derrame a nivel de las muñecas o a nivel, digamos, de los tendones, perdón, ahí van a poder, digamos, visualizarlo mucho mejor en una ecografía. ¿Y cómo se va a poder ver también? Esta es una ecografía, digamos, acá van a poder ver lo que es el deltoides, el supraespinoso y las partes más blancas son algunas calcificaciones. De igual forma, como ven acá, van a poder, digamos, visualizarlo en lo que son pequeños derrames o colecciones líquidas. Este es un caso de lo que es una tendinitis crónica. Por ejemplo, acá también es otra ecografía en la cual ustedes tienen que recordar este orden, digamos, desde arriba. Tenemos la piel, lo que es el tejido celular subcutáneo, lo que es la trabécula, el tendón lo van a ver de color blanquito, para que lo podamos recordar, un montón de rayas, y en la parte más baja tenemos lo que es la cortical ósea, o sea, la parte ya del hueso. Digamos que la ecografía se ve mucho mejor, recuerden, porque van a poder ver toda esta zona que en una radiografía no se ve de manera adecuada porque no pueden diferenciar toda esta zona, sino que en una radiografía lo ven todo como si fuera densidad grasa. En cambio, en una eco sí van a poder diferenciar todo, digamos, cada una de las partes. Por ejemplo, es una tenosinovitis, itis, inflamación, por lo cual en una inflamación siempre va a haber colecciones líquidas. Entonces tenemos acá lo que es la membrana sinovial y entre la membrana y el tendón van a ver esta colección líquida y esta colección líquida. Entonces, cuando ustedes ven estas colecciones líquidas, nos indican que estamos frente a algún tipo de inflamación. En este caso es una tenosinovitis. Y bueno, por último tenemos lo que es la medicina nuclear. La medicina nuclear lo que va a utilizar son isótopos radioactivos como radiofármacos.
Esto va a ser muy sensible, pero no es muy específica. ¿Por qué? Porque la medicina nuclear se saca, digamos, del cuerpo entero. Entonces, lo que va a buscar principalmente es identificar algunos nidos, por así decirlos, de algún osteoma, espondilosis. También nos permite ver lo que es alguna metástasis en algún lugar. Por ejemplo, en pacientes que han sido operados de cáncer de próstata o algún otro tipo de cáncer, cuando se hacen sus controles, les piden hacer lo que es, por ejemplo, una camografía, les inyectan lo que son radioisótopos y les permite ver completamente si es que, digamos, el cáncer que le han quitado ha migrado o ha hecho metástasis hacia algún otro lugar del cuerpo. Y eso se va a poder identificar viéndolo de manera completa. Dentro de los radiofármacos más utilizados tenemos el Tecnesio 99, es el radiofármaco más utilizado. Y se puede ver principalmente, más que nada, para lesiones benignas, malignas, artritis, necrosis avascular y muy raras veces para lo que es alguna fractura oculta o fractura muy pequeñita. Es muy raro que lo pidan para eso. Ok, hasta ahí sería lo que es la asesoría 9, que es anatomía y su introducción a lo que es la parte articular. Entonces, ahora pasamos a lo que son las lesiones óseas generalizadas. A ver, en este punto de las lesiones óseas generalizadas, vamos a poder dividirlas según pérdida de la densidad o tienen incrementada la densidad. Entonces, más o menos para que ustedes recuerden y sepan un poquito, la densidad ósea varía con la edad. Esto quiere decir que va aumentando desde la infancia, que tenemos unos 3, 4, 5 años, hasta más o menos los 35, 40 años. Posterior a esa edad, posterior a los 40 años, esta densidad ósea va a empezar a disminuir en un ritmo progresivo. Ya va a ser muy diferente la densidad ósea que se va a disminuir en las mujeres como en los hombres. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, en un hueso normal, por ejemplo, acá tenemos lo que es un hueso largo, recordemos las partes, lo que es la epífisis proximal, lo que es la diáfisis, lo que es la epífisis distal, lo que es la parte cortical de acá, lo que es el canal medular. Siempre recordar eso, acostúmbrese a repasarlo varias veces. Y radiológicamente recordar la parte, cómo se ve la parte cortical. Les dije que la parte cortical se veía mucho más radiopaca, o sea, se ve más blanca. Y el canal medular se va a ver mucho más radiolúcido, o sea, se va a ver más de color oscurito, más negrito. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, digamos, en estas patologías? Más o menos recordar fisiopatológicamente que tenemos lo que son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Estos se van a encontrar netamente en lo que es en la zona cortical, en la zona de la unión córtico-medular, y van a ser los encargados de la reabsorción ósea. ¿Qué pasa cuando llegan a fallar estos, digamos, estos dos, digamos, entre los osteoblastos y los osteoclastos? Lo que va a ocurrir es que va a haber, una disminución de la producción de estos, y dos, es que va a tener una reabsorción incrementada. Y esa reabsorción incrementada lo que va a conducir es que se puedan empezar a desarrollar ciertas patologías a nivel articular o a nivel óseo. Y una de las primeras es la osteopenia. La osteopenia va a ser, digamos, se expresa radiológicamente, lo van a definir como la disminución de la densidad ósea, independientemente de la etiología. Esta, digamos, va a tener, digamos, unas fases. Acá tenemos lo que es, digamos, un hueso normal. Ustedes lo van a visualizar y se va a ver, digamos, de manera uniforme, mínimos puntos, por así decirlo, ¿no? En una osteopenia va a haber, digamos, una disminución de la densidad ósea, digamos, incrementando esos huequitos que ven acá y pasando, digamos, a una forma más visible, llegando a desarrollar lo que es una osteoporosis. Entonces, digamos que ese es el orden. Tenemos un hueso normal, llega a desarrollar una osteopenia y llega a la parte final o la parte, digamos, más notoria, que es la osteoporosis. Deme un segundito, por favor. Ya. Ahora sí, mi gata se mata. Ya. Entonces, ese es como que el orden. Un hueso normal, la osteopenia, y luego viene lo que es la osteoporosis, que es la forma más visible, digamos, de disminución de la densidad ósea. Recordar que para que nosotros podamos visualizar o tengamos, digamos, alguna imagen radiológica que nos evidencie lo que es una pérdida de la mineralización ósea, tiene que haber una pérdida de esta de 30 a 50%.
En su clase les ponen 30%, en Pedrosa dice hasta 50%, entonces eso también véanlo con su teoría porque les pueden, digamos, preguntar por ahí. Ya. Ahora, hay ciertas características radiológicas para lo que es la osteopenia. Hay 3 que sí quiero que se lo acuerdan principalmente. Esta, digamos, es una radiografía de tobillo, en la cual también acá es importante que ustedes sepan comparar, digamos, del lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, la primera característica que tenemos es que va a haber un incremento global de la transparencia ósea. Claramente acá vemos que toda esta parte de acá se encuentra mucho más transparente, mucho más, digamos, más claro, la parte del calcáneo, en comparación a la del lado derecho. Segunda característica, la cortical es más fina de lo habitual. La cortical, como les dije, es toda la parte externa o la parte, digamos, del borde de los huesos. En uno normal se puede visualizar claramente. En cambio, en la parte de la osteopenia se ve que es más claro, es mucho más fina y se puede visualizar comparando con el otro. Y la tercera característica es la disminución de la densidad de la cavidad medular y se puede ver acá. Ustedes ven que a diferencia de la otra, acá se va a ver más claro. Entonces, no solamente afecta en la parte de la articulación, en la parte del pie, sino también afecta en el canal medular, que lo van a poder ver en una densidad mucho más transparente, una transparencia ósea. Ahora, esa es la osteopenia. Cuando esto, digamos, se incrementa, se intensifica, se pone más fea la cosa, llega a ser lo que es la osteoporosis. La osteoporosis va a ser una enfermedad sistémica, va a tener un proceso metabólico que va a ocasionar lo que es una disminución de la masa ósea. Y esto puede ser por 2 cosas. 1, porque hay una pérdida de la densidad ósea. Y 2, porque se va a dar a conocer lo que es la alteración de la microarquitectura ósea. Ahora, ustedes cuando piensan en una osteoporosis, yo me imagino que pensarán que el hueso externamente se ve todo huequísimo, debilitado, asqueroso, y la verdad es que no se ve tanto así, sino que el hueso sano como un hueso osteoporótico se va a ver de la misma forma. Lo que pasa acá es que hablando cuantitativamente, va a haber lo que es una disminución de la densidad ósea. Clínicamente el paciente va a llegar asintomático. Y netamente cuando el compromiso es mayor al 50% es cuando el paciente ya va a presentar lo clásico. El clásico, digamos, síntoma que puede presentar es dolor a nivel de la columna, dorso lumbar. Ese es un signo clave para ustedes, digamos, para que el paciente recién vaya a la consulta, recién se haga lo que es un estudio de imagen u otro estudio y pueda determinar que tiene una osteoporosis. Antes de eso, antes de un 50%, no se, digamos, se deja ver porque no presenta ningún síntoma. Entonces, cuando se unen estas dos, cuando hay una pérdida de la densidad ósea más una alteración de la microarquitectura ósea, es donde el hueso presenta cierta fragilidad ósea. Esto es digamos, una parte normal, ven todo, digamos, se ve de color uniforme, y esto ya es, digamos, una osteoporosis, donde ven como que pequeños huecos, pequeños, digamos, pequeños huecos, que eso hace que el hueso cada vez sea más frágil. ¿Y qué pasa cuando un hueso es frágil? Ante cualquier golpe, ante cualquier traumatismo puede ocasionar lo que es una fractura. ¿Ok? Entonces, características radiológicas es que hay un incremento general, es igualito que la osteopenia. Hay un incremento general de la transparencia del hueso, el hueso se ve más transparente, va a haber de igual forma un adelgazamiento a nivel de la cortical y va a haber una disminución de la densidad de las trabéculas a nivel de la cavidad medular. También lo van a ver mucho más transparente. De igual forma, por ejemplo, acá tenemos lo que es un hueso normal, ven la cortical. Ay, no sé si te parece. Ya. Acá ven lo que es, digamos, un hueso, el fémur. La parte cortical se ve normal. Ya. La parte cortical se ve normal, vemos la área más densa, con mayor radiopacidad, o sea, se ve más blanca el contorno del borde, y el canal medular se va a ver más radiolúcido, o sea, se ve más oscurito. Vemos lo que es la cabeza del fémur, acá en esta otra imagen, y esto sí nos indica una osteoporosis. Vamos a ver lo que es la cabeza del fémur, donde vemos acá en el centro. Ven, y acá en los extremos, como una pérdida, como si hubieran huecos negritos, como una pérdida de la densidad ósea. Y también otra característica importante es que en la osteoporosis sí se va a poder visualizar lo que son las trabéculas. Esto que ven como rayitas de acá también, son las trabéculas. Entonces, en una osteoporosis
sí se va a poder visualizar lo que son las trabéculas. Ahora, dentro de las causas, vamos a tener las causas más comunes. A la cabeza, causa senil. Una osteoporosis de tipo 2 es la causa principal de una osteoporosis. La segunda, que sea postmenopáusica, esta es una osteoporosis de tipo 1. Otra causa puede ser la enfermedad de Cushing. Por ejemplo, la causa de la enfermedad de Cushing puede ser el consumo crónico de los corticoides. Entonces, también es otra enfermedad que nos puede producir osteoporosis. A nivel de fármacos o drogas, los esteroides y lo que es la heparina, las heparinas también nos pueden causar osteoporosis a la larga. Otras cosas como anemias, el alcoholismo, ¿no? Pero son un poco más raras. Entonces, a la cabeza, senil, postmenopáusicas, enfermedad de Cushing y, bueno, algunos fármacos. Como les dije, se necesita de 30 a 50% de pérdida de la mineralización ósea para que recién se pueda ver algún signo a nivel radiográfico, ¿no? Y recuerden que siempre la densidad ósea va a empezar a disminuir desde, mientras más anciana es la persona, mientras más se va envejeciendo, se va perdiendo más lo que es la densidad ósea. Ahora, para la osteoporosis van a haber también estudios por imágenes que se pueden pedir. Tenemos la radiografía, el TAC, la resonancia, la gamografía, pero el gold estándar de la osteoporosis es la densitometría ósea. La densitometría ósea, digamos que es un estudio que se ha desarrollado, es una técnica cuantitativa para poder medir lo que es la densidad ósea. O sea, la densitometría se basa en valores. Y es por eso que lo clasifican así. Acá les traje el resumen. Cuando tenemos una masa ósea normal, en una densitometría va a tener un score de 0 a menos 1. Cuando estamos frente a una osteopenia, el score va a ir de menos 1 a menos 2.5. Cuando estamos frente a una osteoporosis, ya va a ser menor a menos 2.5. Y cuando ya es una osteoporosis severa, es que se tiene este valor también de menos 2.5, pero se asocia también al desarrollo de ciertas fracturas en el paciente. Entonces, como les comenté, este es, digamos, un hueso normal, y conforme va avanzando lo que es la osteoporosis, va a llegar a lo que es la disminución del tejido trabecular y también cortical. Y esto se va, digamos, a empezar a perder, digamos, la pérdida de las trabéculas va a empezar de forma transversal y luego va a afectar a las longitudinales. Dentro de los hallazgos radiológicos, ustedes van a encontrar 4 formas principales, digamos, de afección o 4 tipos de osteoporosis, principalmente, digamos, a nivel vertebral netamente. Este es uno normal donde vemos, digamos, los platillos acá simétricos, platillo, comparando de manera simétrica, y podemos tener, digamos, de tipo de vértebra en cuña, donde van a ver que estos platillos se van a ver mucho más pequeños, van a ver, digamos, en forma de punta, una cuña, en lo cual va a haber una pérdida de la altura a este nivel. Otra forma es que haya, digamos, la vértebra de pescado, también es muy clásica encontrar esta deformidad bicóncava. Y la última es la de tipo aplastada en torta. Entonces vamos a ver. Acá tenemos lo que es una columna vertebral normal. Si ustedes se dan cuenta, una vértebra de otra vértebra, de otra vértebra, de otra vértebra, van a ver el color y la forma que se ve de manera uniforme. Se va a ver todo el componente óseo. Pero, ¿qué pasa en esta de acá? Acá clarísimo van a poder ver la existencia de áreas con una mayor transparencia ósea y van a ver cuerpos vertebrales irregulares. Ya no tienen esa forma cuadrada, sino que tienen una forma acá en forma de cuña. ¿Ven? Como en la parte de acá el tamaño disminuye ya que está más grande. Esta es una vértebra en forma de cuña, lo que nos indica que estamos frente a una osteoporosis. Esta es otra, por ejemplo, acá se va a poder visualizar lo que es una columna vertebral normal al inicio y un año después ven acá la famosa vértebra en cuña. Acá, por ejemplo, ven lo que es la de tipo de pescado. No sé si logran ver, ven cómo están hundidas estas partes. Esa es una famosa vértebra en forma de pescado. Y esta, por ejemplo, es una clásica radiografía de una osteoporosis de tipo senil. Obviamente acompañó de la clínica, un paciente ya longevo y toda la cosa, pero esta es una clásica radiografía de una osteoporosis de tipo senil. Ya.
Esto, por ejemplo, es otra osteoporosis, pero ya es a nivel regional. Es una transitoria de la cadera, donde van a poder aparece como una osteoporosis que afecta lo que es la cabeza femoral a nivel acá. Ven acá como también hay unos huequillos, como si fueran más negros. También da a conocer que estamos frente a una osteoporosis. Y esta se puede extender hacia el cuello y al acetábulo, mientras que el espacio articular se va a ver de manera conservada acá. Acá esta otra es una tomografía, donde vemos una cabeza, la cabeza femoral. ¿Ven la diferencia de acá que se ve más blanca y acá se ve más oscura? Estas dos. Ya, esta de acá es la, digamos, la cabeza femoral afectada, que se va a ver más oscura. Y esta de acá es una gammagrafía que van ustedes notar el incremento del metabolismo que va a caracterizar toda, digamos, esta patología. A nivel de acá que lo van a ver mucho más negro, a diferencia de acá. Entonces, eso indica que estamos frente a un metabolismo elevado que se puede ver netamente en lo que es una gammagrafía. Ok, hasta ahí lo que es osteopenia y osteoporosis. Ahora pasamos a lo que es la osteomalacia. La osteomalacia va a ser una mineralización incompleta del tejido osteoide en el hueso esponjoso y cortical maduro. Es muy parecido a lo que es la osteoporosis, la osteopenia, solamente que acá hay una clave, una clave importante para poder sacarlo. Y es esto: el encorvamiento de los huesos o el encorvamiento, digamos, de las extremidades inferiores o superiores. Puede ser cualquier extremidad, digamos, cualquier hueso, pero siempre en una osteomalacia va a ver lo que es el encorvamiento de los huesos. La osteomalacia va a ser únicamente en los adultos, no va a ser en los niños, porque en los niños se denomina raquitismo hipofosfatémico. Osteomalacia netamente se da en adultos, ¿ok? ¿Qué más? Ya, ahora otra cosa importante que tienen que saber es que hay un signo dentro de la osteomalacia, que es por una fractura por insuficiencia. Y es clásicamente esto, lo que van a ver. Van a ver la zona Lusser. La zona Lusser va a ser como dentro de todo su hueso, que ustedes están evaluando, van a ver como una rayita, como si fuera una mini fractura, como si fuera algo que se está rompiendo, y que eso va a condicionar al paciente a que se pueda desarrollar una fractura. Ojo que esto no es una fractura, es como si fuera un rayón en el hueso, y que se va a denominar una línea Lusser. Eso es como que un patrón característico dentro de la osteomalacia. De igual forma, ustedes van a ver lo que es los huesos o la parte encorvada de los huesos. Va a ver lo que es una disminución de la densidad. Y van a ver claramente lo que son los huesos largos, encorvados y deformados. En las radiografías de miembros muestran metáfisis irregulares y desflacadas con deformidad en copa. Eso también es clásico. Creo que acá hay otra radiografía aquí. Esto de acá, que ustedes ven como en copa, es un signo también clave de lo que es la osteomalacia. La deformidad en copa es una característica muy, muy importante. Acá también, como en copa, como rectas. Si fueran en rectas, igualito. Y acá, le voy a dar zoom. Ven acá como si hubiera una fractura en la parte izquierda. A lo mejor se lo señaló antes. Ya. En esta zona de acá, ven como si fuera una fracturita chiquita. Ya. Esa es la zona Lusser característica de la osteomalacia. Tienen que tener buen ojo ahí para poder distinguir eso. Igual acá, van a poder ver acá lo que es la zona Lusser. Igual acá, lo que es la zona Lusser. Son como rayitas chiquitas. Aparte de lo que es la disminución marcada y también la evidencia de las trabéculas, acá sí se dan cuenta. ¿Ven? Las trabéculas que se ven claramente en las radiografías. Ahora, tenemos otra patología que también es la osteolisis. La osteolisis va a ser la presencia de destrucción ósea. Acá ya no va a haber disminución, no va a haber un poquito menos, no. Acá va a ser destrucción ósea. Lisis, acuérdense, lisis es destrucción. Entonces, osteolisis es destrucción ósea. Y va a ocurrir como una respuesta ósea a cualquier tipo de agresión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es a nivel de la clavícula, si se dan cuenta. Vemos un componente óseo y cartilaginoso también. Y la osteolisis va a ser netamente lo que es la destrucción del componente óseo a nivel de la clavícula. Esta, por ejemplo, es una radiografía anteroposterior del hombro derecho, que tiene una osteolisis en el extremo distal de la clavícula, en todo el extremo distal de la clavícula, en relación a la articulación con el acromion, si se dan cuenta. Acá hay como que una destrucción. Ven una imagen de tipo medio irregular.
Y pueden verse también algunas calcificaciones punteadas, acá como si fueran puntitos en esa zona de acá, y acá también. También se van a poder ver algunas calcificaciones de tipo punteadas. Y esta osteólisis, como les comenté, es a causa de un proceso traumático. Y uno, digamos, de los más comunes que se pueden presentar es una osteólisis asociada a un reemplazo protésico. En este caso, lo que va a producir es una granulomatosis. Una granulomatosis es como que una inflamación a causa de un cuerpo extraño. En este caso sería a causa de una prótesis. Esta, por ejemplo, es una prótesis, un reemplazamiento de prótesis, lo cual va a ocasionar lo que es una destrucción ósea alrededor de toda la prótesis. Entonces, como, digamos, esa zona se inflama tanto de rechazar, digamos, ese cuerpo extraño, es lo que nos da, digamos, las lesiones radiolucentes multilobuladas que se van a encontrar bien definidas, sobre todo alrededor de toda la prótesis. Y acá lo van a ver mucho mejor. Ahora, esta también es otra osteólisis donde vamos a poder verla en una radiografía, en una tomografía axial de la cabeza femoral y una tomografía axial del acetábulo. Entonces, en una radiografía lo que vamos a tener es un paciente con una prótesis total de cadera izquierda, lo cual, digamos, que presentó hace 5 años lo que es dolor. Entonces, cuando el paciente, después de un trasplante, después de una, ¿cómo se dice? Reemplazo protésico, empieza a generar o empieza a presentar dolor, es donde tenemos que empezar a sospechar que existe está desarrollando lo que es una osteólisis. Otra cosa, en la tomografía lo que vamos a ver principalmente es la destrucción que les estaba comentando del fondo acetabular, con una cierta migración a nivel pélvica, acá, a este nivel. Todo ese nivel no hay una destrucción. Y a nivel de la tomografía, de igual forma, vamos a ver toda esta parte sombreada, lo que está generando la obstrucción y la destrucción a ese nivel. Ahora, ese es uno. Hay otro osteólisis que también va a estar relacionada a una osteólisis esencial o enfermedad de Worman o enfermedad del hueso evanescente. Es importante, ¿por qué? Porque digamos que ante la radiografía van a ver como su nombre lo dice, hueso evanescente. Va a ser como un hueso transparente, como si el hueso no existiera ahí. Sí, ya. Entonces, digamos que en esta patología no va a haber preferencia por ningún sexo, va a ser afectado en ambos sexos. Está en la mesa del cuarto estudio. Ya. Entonces, esto va a afectar tanto a niños como a adultos jóvenes, aunque también se ha visto bastante frecuente en lo que es en la quinta y sexta década de la vida, pero es también frecuente en niños adultos. Dentro de la clínica y laboratorio va a presentar lo que es el clásico dolor agudo, un dolor insidioso, puede haber lo que es un edema, un aumento del volumen. La localización, esta se va a dar más frecuentemente en lo que son a nivel de las clavículas, a nivel de lo que es la escápula, las costillas y las vértebras, esos 4. Clavículas, escápulas, costillas y vértebras. A nivel de distribución articular, va a ser un inicio monostósico, o sea, va a ser únicamente en un solo lugar. Y esto con el tiempo va a empezar a progresar. Y dentro de los diagnósticos diferenciales que pueden tener en cuenta es la osteomielitis y algún tipo de neoplasia. Esos dos, osteomielitis, osteonecrosis o algún tipo de neoplasia. Entonces, lo que ocurre acá es, como su nombre lo dice, hueso evanescente, el hueso va a empezar a desaparecer. Y en una radiografía van a poder ver, digamos, lesiones líticas y aumento de las partes blandas. Van a empezar, digamos, a ver lo que es ciertos edemas y a nivel alrededor también de los órganos, como es la pleura o como es a nivel de órganos abdominales. Y lo que va a producir es que va a haber un reemplazo del hueso normal por un tejido no neoplásico vascularizado. Lo único que va a pasar es que los huesos en una radiografía van a empezar a desaparecer en esta zona, por ejemplo, de acá, en esta zona de acá, en la rodilla de acá. Van a ver como que espacios en blancos o espacios muy, muy, muy transparentes. Entonces, eso nos puede indicar una osteólisis esencial o enfermedad del hueso evanescente. De igual forma, por ejemplo, en una reconstrucción en 3D se ve mucho más clara
va a dar como que la impresión de que el hueso que está adherido está como que medio flotante. Entonces, en esta de acá ven lo que es una destrucción de la clavícula y la escápula derecha, lo que es la osteólisis, obviamente destrucción, lo que va a afectar toda la región glenoidea acromion y de la espina escapular. Toda esta parte de acá de la articulación lo van a ver destruida, como si no hubiera una conexión entre articulaciones. Entonces, eso nos va a indicar que estamos frente a una osteólisis, o sea, una destrucción de esa zona, digamos, articular. Ahora, todo esto que hemos hablado es a causa de una pérdida de la densidad ósea. Y lo otro que nos puede pasar es que haya un aumento de la densidad ósea. En la radiografía lo vamos a conocer como esclerosis. Entonces, cuando hay un aumento de la densidad ósea, el aspecto blanco global nos va a indicar que estamos frente a una esclerosis. Ya no van a ver todo como que más opaco o más transparente, sino que todo lo van a ver más intenso. Van a ver el color blanco a su máximo esplendor en la mayoría de los huesos. Y no quiero que piensen que porque es más blanco, el hueso tiene más calcio y es más fuerte, no, al contrario. Un hueso más blanco es, digamos, tiene una fragilidad mayor y está asociado a lo que es la pérdida también de la densidad ósea. Entonces, tanto el aumento excesivo como la pérdida, créanme que es totalmente malo. Y no confundan el tema del blanco con el más fuerte, sino que no tiene absolutamente nada que ver con ese punto. Otra cosa que van a ver acá es que como está tan blanco, como lo van a ver, digamos, en el hueso tan blanco, ya no van a poder diferenciar lo que es la trama normal de las trabéculas óseas. Tampoco van a poder diferenciar lo que es la cavidad medular y tampoco van a poder diferenciar lo que es la unión corticomedular. Entonces, como lo van a ver todo eso largo, tampoco van a ver lo que es el canal medular. Va a ser muy complicado que ustedes lo puedan ver. Ahora, la primera patología dentro del aumento es la osteoesclerosis. La osteoesclerosis en la radiografía van a ver lo que es este famoso signo del jersey de rugby. Se supone que esas camisetas son típicas de los que juegan ese deporte. O también vértebra en sándwich. Esto en la radiografía vamos a ver lo que son vértebras que van a producir un incremento de la densidad ósea, pero únicamente en los extremos superiores. Acá ven más blanco, negro y blanco. Igual en la siguiente, más blanco, negro y blanco. Y así todas las vértebras, lo cual va a dar una impresión de, digamos, este jersey de rugby o vértebra de sándwich. Entonces, signo clásico de una esclerosis es esto, jersey de rugby o vértebra de sándwich. Esclerosis, osteoesclerosis, perdón, ese es el signo. De igual forma acá, esta, digamos, es una radiografía donde ven más blanco, negro, blanco. De frente relacionan a lo que es una osteoesclerosis. Por ejemplo, esta es una tomografía que se va a ver mucho mejor, blanco, negro, blanco. Y es otra tomografía donde se va a ver blanco, negro, blanco. Todas las vértebras tienen ese, digamos, ese patrón de frente a una osteoesclerosis. Ahora, la osteoesclerosis, hablando fisiopatológicamente, puede ser o es a causa de un aumento de la actividad osteoclástica. Los osteoclastos van a estar encargados de reabsorber lo que es el hueso. Entonces, si esto aumenta, van a empezar a reabsorber más el hueso. Y si reabsorben más, van a verlo como que esa tonalidad más blanca. Y bueno, otra causa que también puede estar asociada es que hay algún tipo de células tumorales osteogénicas o condrogénicas. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, lo que va a ocurrir es que va a haber va a haber un aumento de la densidad ósea y por ende va a dar la impresión de un hueso blanco. Las causas pueden ser dependiendo de la localización. Si es uno de tipo solitaria, dispersa o múltiple, las causas pueden ser múltiples, pero las que vamos a hablar hoy y las que les ponen en su teoría es la enfermedad de Payet. En el caso de que sea una de tipo difusa generalizada, hay múltiples causas, pero la que vamos a hablar hoy día y la más importante es la osteopetrosis. Entonces, dentro de la osteoesclerosis ya sabemos que es por aumento de la densidad ósea y esta puede ser por una metástasis osteoblástica difusa a causa de lo más común que es el cáncer de próstata o puede ser por una osteopetrosis que es un poco menos frecuente. Y por otro lado tenemos lo que es la metástasis osteoblástica localizadas, lo que es la necrosis avascular del hueso y lo que nos importa que vamos a hablar hoy que es la enfermedad de Payet. La primera es de tipo difusa y la segunda son de tipo focal. Entonces, empezamos con las de tipo difusa.
Las metástasis blásticas pueden ser o pueden deberse a múltiples tipos de cánceres primarios, o sea, son lesiones causales o a consecuencia de ciertos cánceres. Y el cáncer a la cabeza, el cáncer, digamos, que más le encanta a los huesos, es el cáncer de próstata, que va en un 80% y son múltiples. Puede afectar, digamos, los huesos largos, la pelvis, la columna, las costillas, la calota, en cualquiera de estos huesos le encanta meterse. Y bueno, entre otros, tenemos lo que es el cáncer de mama, el carcinoide, carcinoma de células transicionales, meduloblastoma y neuroblastoma. Pero en primera, digamos, a la cabeza está el cáncer de próstata. Y lo que van a ver acá clásicamente en una metástasis blástica es que, por ejemplo, esta es una radiografía a nivel de la pelvis, lo cual vamos a ver principalmente si se dan cuenta que hay un paciente con una prótesis de cadera, toda esta parte de la prótesis, y además tiene todo lo que es la metástasis. Ven múltiples áreas blancas en el hueso, múltiples, como si fueran manchitas. Ya, esas manchitas nos indican que estamos frente a algún tipo de metástasis blástica. Va a ser muy diferente porque, por ejemplo, en las metástasis líticas se van a ver como huecos, se van a ver blancos, no se van a ver, se van a ver negras, no se van a ver blancas. En cambio, en las metástasis blásticas sí van a ver, digamos, toda la parte blanca. Blásticas con B de blanco, van a ver manchas blancas. De igual forma acá, en una tomografía, por ejemplo, vemos lo que es el compromiso de la columna, toda la parte de la columna vertebral, hay áreas blásticas, también en la parte de la cabeza femoral van a poder ver a nivel de la columna, principalmente a nivel de la columna, y van a ver lo que son las lesiones blásticas. Y bueno, el gold estándar en el tema de metástasis blásticas va a ser lo que es la gamografía ósea, lo cual recordemos cuál era, digamos, el más usado era el tecnesio 99. ¿Qué nos permite ver esto? Ver la actividad metabólica del cuerpo en ciertas zonas. Entonces, para metástasis blástica, el gold estándar es la gamografía, que se usa tecnesio 99. Acá, por ejemplo, esto es lo que les decía. La tomografía, digamos, toda la columna, si se dan cuenta, es la misma de la anterior. Toda la columna se va a ver, digamos, con áreas blásticas. Va a comprometer también lo que son los ilios, la cabeza femoral, toda la parte de acá, y la columna propiamente dicha, ¿no? Ahora, esto es con respecto a la metástasis blástica. Con respecto a la osteopetrosis es una enfermedad congénita que lo que va a producir es un aumento de la densidad de los huesos. Y esto los va a tener quebradizos. Por eso es que se le dice una enfermedad de los huesos de mármol. Acá hay una clave importante. La osteopetrosis va a ser o lo van a ver en una radiografía como el hueso totalmente blanco. Ustedes ven un hueso totalmente blanco donde no puedan diferenciar el canal medular, todo lo van a ver blanco, completamente blanco, osteopetrosis. Es un signo muy característico en esta enfermedad. Y lo clave es que no se va a poder distinguir lo que es la cavidad medular. Acá lo comparan, ¿ven? El centro se ve como que negrito, van a ver la cavidad medular y acá no lo ven. Ven todo completamente blanco. Eso es característico de la osteopetrosis. Acá es una mujer, por ejemplo, una paciente mujer, y ven todo el hueso de la cavidad ósea, las costillas, por ejemplo, lo van a ver blanco. Acá también, una radiografía no lo van a ver tan blanco. Acá ven raya, parece como una cárcel, igualito. Toda la caja torácica lo van a ver blanco. Eso es característico de la osteopetrosis. De igual forma acá, los huesos de la mano, los huesos de la muñeca, la parte de las piernas, todo lo van a ver blanco, hasta las caderas y miembros inferiores, todo lo van a ver blanco, eso es osteopetrosis. Y bueno, por último tenemos lo que es la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es una enfermedad crónica, generalmente por una infección crónica por paramyxovirus, que va a afectar frecuentemente a varones de edad avanzada, o sea, abuelitos varones. Esa es como que la población blanco de esta enfermedad, de la enfermedad de Payet. Esta se va a caracterizar por una destrucción y regeneración anormal ósea y va a tener ciertas fases. Tiene primero la fase lítica, donde va a haber una pérdida de hueso, el hueso se va a ver mucho más transparente. Se va a ver más que nada en la parte de, por ejemplo, en esta parte se va a ver más transparente en la zona de los hombros. Se va a ver mucho más transparente.
y por lo tanto en la radiografía puede presentarse en diferentes patrones. Entonces acá hay una que se ve mejor. Acá. Entonces, si hablamos de localización de enfermedad de Payet, digamos, la zona más frecuente que puede afectar es la zona de la pelvis, toda esta zona de acá. Y acá, otra vez, como les dije, la parte de la pelvis, la parte de la coxis del coxis tienen que saber compararlo o aprender a comparar un lado del otro. Entonces, recordar, enfermedad de Payet, la zona más frecuente es la pelvis. Luego también puede afectar lo que es la columna lumbar, la columna dorsal, fémur proximal, cráneo, pero la zona más frecuente es la pelvis. Entonces, acá tenemos lo que es una radiografía de pelvis con áreas de osteoesclerosis, una mayor densidad del hueso derecho, si se dan cuenta, acá. Lo van a ver más blanco. La enfermedad de Payet, acuérdense que está dentro de los que están aumentadas la densidad. Entonces, si comparan esta con la de la izquierda, acá van a ver una densidad un poco más aumentada. No es como la osteopetrosis, que es toda. ¿Se acuerdan que era toda, 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 toda? No, esta tiene como que algunos huequillos negros, pero sí se ve como que la densidad un poco más incrementada, más que nada por el color, que no es netamente en la zona cortical, sino también puede ser en la zona más central, pero se va a ver, digamos, no de manera homogénea, sino que va a haber algunos huecos también, digamos, de negrito. ¿Ok? Y dentro de los tres principales hallazgos radiológicos de la enfermedad de Payet, tenemos uno, lo que es el engrosamiento cortical. Si se dan cuenta acá en la parte del cráneo, todo acá hay como una línea diferente a la parte central más blanca. Hay un engrosamiento cortical. 2. Acentuación del patrón trabecular. Y 3. Hay un aumento del tamaño del hueso afectado. Por ejemplo, acá van a verlo más gordo. Hay una hay un aumento del tamaño del hueso afectado. Ok, y con eso acabamos las dos asesorías del día de hoy. ¿Tienen alguna preguntilla antes de pasarle el pasito? Solo va a ser un pasito. En el pasito les puse preguntas tanto del primero como del segundo para que se puedan guiar. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, les voy pasando el pasito para que lo puedan ir resolviendo. Me avisan si les llega. ¿Les llegó el pasito, porfa? No, aún no llega. Se lo voy a mandar por WhatsApp también ya, para que lo puedan ver ahí. Ya, ahí se los mandé. Y tenemos hasta las 10:55 para que lo puedan resolver. Igual somos poquitos, así que voy viendo cuántos van mandando para ir resolviendo.
Ya chicos, vamos compartiendo esto para resolverlo rapidito. Ya. La primera es netamente de anatomía. Paciente varón de 20 años, ingresó a la emergencia, luego sufrió una caída al montar skate, le ordenan una radiografía, cuál es el hueso afectado. Les comenté que el hueso más afectado siempre, bueno, el que señala acá, es el escafoides. Siguiente. Paciente mujer de 16 años, deportista, refiere dolor en la espalda baja cuando realiza sus entrenamientos. Se le pide una radiografía, cuál es el diagnóstico más probable y el signo característico de la patología. No sé si ustedes lo puedan ver acá, pero ese es el signo característico que les mencioné del signo del perro. Y esto era en una espondilolisis. ¿Ok? Espondilolisis. No es, vi que pusieron lo de la camiseta de Jersey. Eso se vería si fuera, digamos, no solamente a nivel cortical, sino que se va a ver más comprometido la parte blanca. O sea, sería más hasta acá, más hasta acá. En cambio, acá claramente se ve lo que es el perrito. A veces es complicado definirlo, pero ustedes ya con la práctica lo van a ir sacando. Entonces, acuérdense, espondilolisis, signo del perro. Acá, considerando las características radiológicas de un hueso normal, ¿cómo catalogaría la siguiente imagen radiológica? Marque la respuesta correcta. Entonces, signos radiológicos de osteopenia, no, porque no se ve tan blanco. Transparencia conservada de estructuras óseas, observando únicamente hiperdensidad de partes blandas, no, porque también se puede ver la parte de los huesos. Radioopacidad marcada de estructuras óseas sugestivas de osteopetrosis. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque les comenté, osteopetrosis era cuando se veía todo de color blanco. Entonces vemos una radioopacidad. Opacidad, ¿se acuerdan que era lo contrario? Era blanco, era color blanco. Entonces acá se ve lo que es sugestiva de osteopetrosis. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo radiológico de la enfermedad de Payet? El engrosamiento cortical, ¿se acuerdan el cuadrito que les puse al final? Sí es. La situación de la patrón intraventricular también, aumento del tamaño del hueso también afectado, y el encorvamiento de los miembros inferiores, acuérdense que es de la, ¿dónde está? De la osteomalacia, de los huesos encorvados. Esa es la característica principal de la osteomalacia, no de la enfermedad de Payet. Siguiente. ¿Qué patología está asociada con el signo de Hershey-Rudbig? Ya le había dicho. Lo que es la osteosclerosis. ¿Ok? Eso sería, chicos, todo por la asesoría de hoy. Gracias por venir. Y bueno, igual eso lo voy a subir a YouTube para que lo puedan revisar si es que les falta algo. Ya, chicos, son libres. Ok, Kelly, gracias. Gracias, Kelly.